Conexiones. Acá hay una conexión con Matea, del tema campo conservativo. Y hay una conexión con física. Vamos a tener la física de la escuela. Objeto, física, del secundario. Objeto que pesa 10 newton. ¿Se acuerdan de los newton? Más o menos, la unidad de peso. Es más o menos un décimo de kilo. ¿Sí? En peso. O sea, 10 newton más o menos son un kilo. ¿Ah? El objeto pesa 10 newton. Cae 2 metros. El físico me informa que ha realizado un trabajo. ¿La fuerza quién? La fuerza peso. Realizó un trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. O sea, 10 newton multiplicado por 2 metros, 20 newton metro. Se llama joule, la unidad de trabajo en física. Y además, cuando llega acá, lo recibe un hermoso sistema de resortes, por lo cual el objeto cae y vuelve a subir al mismo punto. El trabajo de subida, aplicando, si quieren aplican la ley de la física, ¿no? Ahora el desplazamiento es opuesto a la fuerza-peso. Y por lo tanto el trabajo de caída, si era 20 joules, el trabajo de subida es menos 20 joules. También podrían decir, apliqué la propiedad matemática, que cuando calculo el trabajo de una fuerza sobre una curva, me queda igual a menos el trabajo de la misma fuerza sobre la misma curva recorrida en sentido opuesto. Propiedad de cambio de signo del trabajo cuando invierto el sentido de recorrido de la curva. ¿Estamos con esto? Ahora, el trabajo en física redondo, es decir, vuelvo al inicio, ¿cuánto me queda? Aplico aditividad, 20 más menos 20. ¿Cuánto me queda? Igual 0 joule. O sea que el trabajo de la fuerza-peso sobre un recorrido cerrado es 0. Lo loco del asunto es que no importa la curva. No importa qué recorrido hagas, qué loco recorrido hagas, si el camino a lo largo del cual le calculo el trabajo a la fuerza-peso tiene el inicio que coincide con el final, el trabajo en un ciclo cerrado vale siempre 0. Y además, la fuerza-peso tiene algo muy particular. Hay unas líneas especiales que se llaman líneas equipotenciales, ¿sí? Que son paralelas al piso, que son líneas de igual energía potencial. Y la energía potencial es peso por altura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la energía potencial en física de la secundaria? Más o menos. Bueno, si no se acuerdan, ya lo verán en física 1 de ingeniería. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Conexión con física. Hay algo que está pasando. Y los físicos nos dicen, no, lo que pasa es que te está pasando esto, dicen los físicos, porque el campo de la fuerza-peso es... La fuerza-peso es una fuerza conservativa, te dicen los físicos. Caramba. Y en la fuerza-peso es un vector que en diferentes lados tiene un valor. ¿Sí? En las cercanías de la Tierra es un vector fijo. Pero si vos te alejás de la Tierra, el peso va variando punto a punto de acuerdo con la ley de gravitación universal del señor Newton. Se me están durmiendo los alumnos. Duermo cualquiera yo. Esa es la conexión con física. Ahora aparece la palabra en física conservativo. Acá, en matemática, nosotros hicimos algo en el curso previo. Le aplicamos gradiente. ¿Se acuerdan del simbolito de esto, del nabla? Gradiente a una función de dos variables. ¿Y qué pasaba acá? ¿Qué me devolvía el gradiente? Derivada parcial. ¿Qué tengo por acá? Derivada de esto con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado con respecto a x? 2x y cubo. ¿Y acá qué tengo que poner? X cuadrado por 3y cuadrado. O sea que ahora me doy cuenta que el gradiente es una máquina
de matemática A que me crea campos vectoriales. Claro, en matemática A no me lo dijeron, pero esto es un campo vectorial, es un vector que depende de x y de y. Y si estoy en el espacio, de x, de y y de z. O sea que el gradiente de matemática A es una máquina que acepta funciones de 2 o 3 variables y me devuelve campos vectoriales en R2 o en R3. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está? A partir de ahora, para nosotros en matemática, este curso y de ahora en adelante, a todo campo que pueda ser obtenido de esta manera, lo llamaré conservativo. Repito, este campo es conservativo. ¿Para quién? Para nosotros los matemáticos, acá es conservativo. ¿Por qué es conservativo? Porque es el gradiente de una función. Ahora conectemos con física. Pregunta, ¿el campo de la fuerza peso es un campo conservativo en este sentido matemático? Veamos. El campo de la fuerza peso, vamos a suponer que es el eje Y apunta, como siempre, para arriba y el eje X paralelo al piso. La fuerza peso no tiene componentes según X, ¿no? En todo punto donde yo ponga el cuerpo de este de acá, de 10 newton, siempre es la misma, es un campo uniforme, constante. ¿Se acuerdan? 0 en X. Y en Y, ¿cuánto era el campo? Menos 10 newton, ¿se acuerdan? Este es el campo de la fuerza peso. Un campo uniforme, cerca de la superficie de la Tierra. ¿Es el gradiente de alguna función de dos variables? Eso no es el gradiente. Y aplico definición de gradiente. ¿Se entiende por qué? Porque si para mí es conservativo en matemática, es porque es el gradiente de una función de dos variables o de tres variables. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un vector cuya primera componente es la derivada respecto de x. ¿Se acuerdan la definición de gradiente? Y la segunda componente es la derivada respecto de y. Por lo tanto, esto tiene que ser esto que está acá. O sea que tengo un sistema de ecuaciones. Y la derivada de f respecto de y tiene que ser menos 10. Resuelvo este sistema de ecuaciones. Si una función la derivo respecto de x y da 0, quiere decir que no depende de x. ¿Están de acuerdo? Porque si dependiera de x no me puede dar 0 la derivada. Por lo tanto, la función que estoy buscando solo depende de y. Tiene que ser una función de y, de una sola variable, tal que si la derivo me dé menos 10. ¿Cuál puede ser esa función? Menos 10y. Pero menos 10 no es ni más ni menos que el peso. Y en física lo llamamos altura. ¿Se acuerdan de peso o mgh? La función energía potencial. Por lo tanto, a esta función, siguiendo el ejemplo de los físicos, la vamos a llamar a esta de acá función potencial. ¿Está claro que si yo en vez de poner menos 10i acá podría haber puesto menos 10i más 2 y al derivar me da menos 10? O podría haber puesto menos 10 más 20, más pi, más millón, más constante, como una constante de integración. O sea que si yo tengo una función potencial, tengo infinitas. Hay infinitas funciones potenciales. Repito, entonces, si vos tenés un campo que se puede calcular como el gradiente de una función, ese campo es conservativo y esto que está acá se llama función potencial de este campo. ¿Estamos? ¿Sí? Siguiente, seguimos con otro ejemplo más. Ejemplo, el campo E. ¿Es conservativo? ¿Por qué? Si es conservativo debe ser gradiente de una función. Bueno, o sea que esto tiene que ser
la derivada de una función potencial respecto de x derivada de una función potencial respecto de y. O sea que tengo un sistema de ecuaciones. Derivada de f respecto de x igual x. Derivada de f respecto de y igual y. Resuelvo la primera. Antiderivo f de xy tiene que ser la antiderivada de x diferencial de x, ¿no? O sea, tiene que ser x cuadrado sobre 2. Pero también podría ser más una constante. O también podría ser más una función cualquiera que no contenga la x. A ver, si yo derivo esto con respecto a x, ¿me da x? Sí, porque esta no tiene x, se va. ¿Quién es g? No lo sé. Entonces, le voy a pedir a esta f que si yo te derivo f, me tenés que dar y. ¿Me siguen? Entonces derivo acá. Derivada de x cuadrado sobre 2 más g de y. Derivo todo esto, me tiene que dar esto que está acá. Me tiene que dar y. Derivada de x cuadrado sobre 2 con respecto a y 0 más la derivada de g con respecto a y. G es una función de una sola variable. Esto es g' de y igual y. ¿Qué función derivada de y me da y? ¿Quién es g? Y cuadrado sobre 2. Más constante también, ahora la ponemos. Reemplazo esto que está acá, acá. O sea que, ¿quién es f? La función es x cuadrado sobre 2 más g, que es y cuadrado sobre 2, obviamente siempre más una constante. Esto que está acá es la función tal que si le aplico el gradiente me da e. Veamos, derivo respecto de x, ¿me da x? Derivo respecto de y, ¿me da y? Es una verdadera función potencial de este campo y por lo tanto la respuesta a la pregunta, ¿este campo es conservativo? Es sí, E es conservativo. ¿Se acuerdan que este campo es un campo de divergencia distinto de cero y de rotor nulo? Acuérdense, E es conservativo. Y además, el rotor de E era cero. ¿Se acuerdan? ¿Vamos? Último ejemplo, y los dejo tranquilos y tranquilas. Último ejemplo. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta acá? R menos I X. ¿Es conservativo? ¿Qué tendría que pasar para que R sea conservativo? Lo mismo de arriba. Me tiene que dar que esto sea la derivada de una función respecto de X y esto tiene que ser la derivada de la función respecto de Y. O sea que tengo un sistema, nuevamente, f respecto de x igual menos y f respecto de y igual x. Tengo que resolver este sistema que es muy parecido a este, nada más que la cambié y le puse signos, ¿está? Empiezo a resolver, empiezo por cualquiera de las dos, por esta. Antiderivo f respecto de x. Y le puedo sumar una g de y cualquiera. ¿Vamos? La primitiva es menos y por x. Veamos, si derivo esto respecto de x, ¿me da menos y? Perfecto. Más g de y. Ya tengo una expresión de f. Ahora, ¿qué le tengo que pedir? Que si a f la derivo respecto de y, es todo este coso que está acá, derivado respecto de y. Todo este bloque me tiene que dar x. Recuerden que la única condición que le puse a g es que no dependa de quién. ¿Estamos con esto? ¿Por qué? Porque quiero que al derivar se me vaya. ¿Ah? Bueno, derivada respecto de y de menos y x, ¿cuánto es? Menos x. Derivada de g con respecto a y, g' de y, una sola variable. Y de este lado, x. Por lo tanto, g' de y es 2x. ¿Puede una función que no depende de x, al derivarla respecto de y de 2x? Si acá no hay x, al derivarla lo único que hago es hacer un cambio, una razón de cambio.
No puede aparecer una variable de la nada. Esto es un absurdo. ¿Qué significa? Que no puede ocurrir. O sea, no puedo encontrar ninguna f tal que si la derivo respecto de x me da menos y si la derivo respecto de y me da x. Por lo tanto, no existe la función potencial. Este campo no admite función potencial. Y como no admite potencial, no es conservativo. En física lo llaman disipativo. Nosotros simplemente lo llamaremos no conservativo. Ejemplo de estos campos, el campo de la fuerza de roce. ¿Sí? Si yo tomo una lijadora y lijo el pizarrón, ¿sí? La fuerza de roce que ejerce el pizarrón sobre la lijadora tiene un aspecto de remolino como esta que está acá. ¿Recuerdan el gráfico de esto? Bueno,